¿Sí, verdad? Eso le falta poco. ¿O no? Hay que apagarla, sí. Hombre, cuando ustedes agarran un accidente que cayó un avión, yo lo primero que pregunto es cuántos muertos fueron. ¿Cuántos iban y cuántos murieron? Porque eso te habla de la magnitud del trauma. ¿Sí o no? Pues la mortalidad es el principal indicador de la magnitud. No quedó ninguno vivo. Siguiente. Historia de la reanimación. Eso es una cosa muy simpática. Las mujeres, hay quienes consideran que genéticamente son superiores a los hombres porque tienen el XX. Yo no es por congraciarme porque ahora las mujeres estudian más medicina que en el pasado, pero yo creo que las mujeres son más inteligentes. Hay clases de inteligencia, calma. Sí, porque inteligencia emocional. Calma. Hay clases de inteligencia y no nos vamos a meter en ese lío. Pero una de las razones que yo creo como evidencia que las mujeres son más que los hombres es en la historia de la humanidad la mujer siempre ha estado abajo y el hombre arriba. A la mujer siempre se le dio el papel de procrear y levantar a los hijos. A lavar platos, yo cocino para lavar platos y me pongo un pastel. No soy capaz de lavar platos. Y las mujeres han sido apartadas en la vida laboral también. Pues la prueba es que eso ha ido cambiando, pero todavía esa revolución no es suficiente. Ha venido cambiando y la prueba es esto. Nosotros teníamos muy poquitos compañeras y eso de verlas uno todos los días, todos salíamos enamorando de las compañeras, que las veíamos todos los días. Ya le conocíamos hasta el vestido y todo. Ahora ya son más mujeres. Entonces las mujeres socialmente siempre han sido marginadas. Y yo les voy a dar en la próxima clase una conferencia fuera de los temas que se demora 10 minutos. Y ahí vamos a hablar del problema grande que había antes, porque el desarrollo de la cirugía, muchachos, se logra cuando la teoría microbiana se acepta. Me explico. Hacia el año siglo XIX, 1850, la mortalidad puerperal de las madres era 30 hasta un 40% en ciertos hospitales. No había antibióticos. Y a pesar de que Leeuwenhoek y otros habían inventado el microscopio, no había noción de bacterias, no habían guantes. Ya les contaré después porque los guantes en cirugía es una historia de amor. Yo después les cuento la historia de amor. No lavaban los pacientes. Y entonces, eso es parte de la, no se la voy a adelantar. Hubo un médico que trabajaba en el hospital de Viena. El hospital de Viena quisiera tenerlo la Remington, tenía en esa época, 1850, 1000 camas. Y él vio que se complicaban más las maternas, habían dos. Él era el duro, él era el segundo del jefe. El segundo del jefe en una sala de hospitales, muy importante. Y había una sala para médicos, y había una sala de maternas. Y él descubrió que había menos infección, menos fiebre puerperal, menos complicaciones infecciosas en las sala donde las comadronas, las mujeres atendían y no los médicos. Eso es otra historia. Él termina casi en las calles y muere en las calles, vagabundo, alcohólico, sifilítico, llevado desde los 100 segundos en esa materia de ginecología. Porque él se atreve a cuestionar lo que se estaba haciendo. Entonces la cirugía evoluciona en el momento en que evoluciona y se crea conciencia del microbio. Las mujeres para esa época estaban siendo víctimas, más que los hombres, oigan pues, de las infecciones por la ignorancia y la falta de conocimiento del ser humano de la época. Entonces la mujer siempre ha sido marginada. Es un hecho. ¿Y ha habido avances? Sí, para mí no suficientes. En la Academia Nacional de Física, el 10% apenas son mujeres. Es un hecho, es una realidad. Pero la mujer va adelantando. Entonces esta es la historia reciente, siglo 1850, siglo XIX.
la sirvienta, la muchacha doméstica, la embarazó el hijo mayor como cosa rara en la casa donde trabajaba. Y entonces la muchachita, yo no creo que ella sabe entrenar, porque eso está aquí escrito, pero yo la verdad que no quise pues, explorar más el tema. La muchacha tuvo un aborto espontáneo y la acusaron de asesinato del niño y la condenaron a la horca. Se llamaba Anne, ya que no me tan bonito, Anne Green. Y entonces yo no sé qué pasó, porque en la historia no está relatada. Tendría que investigar más, en un rato de ocio, no sé qué pasó, pero a ella la colgaron y Anita no se moría. Y Anita era colgada ahí, y entonces los vecinos y los amigos cogían y le cogían los pies y la jalaban pues para acabar con ese sufrimiento, con ese suplicio. Entonces eso es lo que muestra, te digan, los muchachitos y se colgaron. Se llevaron ya la paciente para la morgue, dejó, aparentemente había muerto, bueno, ya para la morgue. Y cuando el doctor fue a hacerle la autopsia, los doctores hacían más autopsias que ahora porque les interesaba aprender anatomía. La medicina avanzó con las guerras por eso. Y si yo era médico del ejército, de la, ¿cómo se llama? Annie. Como la paciente. ¿Sabes? Nunca murió. Cuando la reina ganaba en el campo de batalla, yo como era el médico de ella, y todos sus médicos, no solo yo era Mario, íbamos al campo de batalla, les acabábamos de descuartizar a los de Annie, no les hacíamos nada. Pero nosotros estudiamos, inclusive les sacábamos el corazón para verlo batir y todo. Bueno, entonces, cuando ya el señor iba a hacer la autopsia, ella hizo como un suspiro dice, lo describen como venido de la profundidad. Entonces el médico se dio cuenta que estaba vivo, ya le dieron líquidos calientes, ahí no había oxígeno, pero le hicieron ventilación, en fin, la paciente sale, ella vive, tiene hijos, y muere muy joven como toda la gente de la Edad Media. ¿Cuántos años vivía el hombre prehistórico? Los primeros hombres de la Tierra. ¿Quién me sabe decir? A los 30. ¿Quién dijo 33? ¿Quién? O sea, varones. ¿Quién dijo 33? No, pero es que Jesucristo murió de 32, 33 años, pero él no estaba en la edad prehistórica. En la Edad Media. ¿Y el hombre prehistórico? No. Viejo. Mérmede. Más joven se moría. Sí. No, pero no le voy a decir la cosa exacta. Pues, obvio que había gente que sobrevivía y llegaban a la senectud, pero el hombre vivía 22, 23, 24 años. Bueno, ella vivió y salió del problema siguiente. La causa de los traumas en el mundo son accidentes. De tránsito. Número 1. En el mundo, entre nosotros, son la violencia, los homicidios. O sea, es al revés. En el mundo avanzado es así, nosotros, y aquí el suicidio y el homicidio es esto. Y nosotros es al revés. Bueno, siguiente. Muertes violentas por 100.000 habitantes según manera de muerte. Entonces, en Colombia, más frecuentes los homicidios. Usted viene 12.000 casos. No traje. Es que como allá en el televisor yo dejé los datos, no, a ver si aquí tengo la antena para ver la. Bueno, sin embargo leí hace 3 días o 2 días las últimas estadísticas de Colombia. La última estadística de Colombia, y se ha cortado la brecha entre los accidentes y el homicidio. Ha disminuido la mortalidad
Ese proceso de paz de todas maneras ha contribuido que haya menos muertos, ha disminuido, ya se ha tratado como de equilibrar. Pero entre nosotros, en resumen, primero los homicidios, después los accidentes, sobre todo de tránsito, Después suicidio. son las dos primeras causas. Siguiente. La edad, fíjese que afecta es a los jóvenes y a los adultos, que son la parte productiva de la sociedad. Fíjese en cuenta que es el homicidio y después los accidentes de tránsito, de transporte, las causas de muerte. O sea, los años de vida potencialmente perdidos son muy grandes porque el trauma no nos da tanto a los viejitos y a los niños como A los jóvenes. ustedes. ¿Cuántos de ustedes tienen moto? Hacen la mano, pero En la mano. 4. ¿Cuántos se mataron en una moto? Yo tuve moto en el año 80, tiene que ser juicioso. Siguiente. Y miren la tasa de homicidio por 100.000 habitantes que afecta a la gente que está en la edad productiva. Eso es del año 2012. Siguiente. Y ya por causas, en el caso de la violencia, les en cuenta que es el arma de fuego la primera y después el arma cortopunzante y después el contundente. Con machete es un arma corto, contundente. Si ustedes se dan cuenta, los casos. En la mujer igual, bala, cuchillo, machete, ya otras causas. Y el total, miren que es así, 71% por arma de fuego y un 20% por arma cortopunzante. Antes de los años 70 que viniera el narcotráfico que cambió, joven, que cambió la dinámica de esta ciudad y ustedes ni siquiera, su papá ni siquiera se habían conocido, o sea, ustedes ni siquiera en un proyecto de vida. Era al revés. Aquí se moría la gente por cuchillo. Y había unos atracadores tenaces con una puntería al corazón tenaces. Siguiente. Bueno, algo ha disminuido y esto debe seguir disminuyendo más con el proceso de paz porque de alguna manera se desarmó mucha gente, aunque todavía queden. Pero miren que hay una tendencia a bajar. Aquí entre el año 1990 y 2000 está en la tercera edición del libro. No, pero este dato, entre el año 1990 y 2000, en Medellín, sacando, no en el Valle de Aburrá, sacando los municipios del Valle de Aburrá, en Medellín y en sus 3 corregimientos, en 10 años hubo 56.000, el y pico de ojeo de viento de muertos. Entonces a uno le decían eso y 56.000 muertos. Y yo, ¿cómo hago para que la gente se timbre un poquito? Pues que eso es muy grave. Aquí la cosa era tremenda. Más de uno nos tocó bajarnos para echar al norte a un lado y poder seguir en el carro. Y ¿qué les estaba diciendo? Del homicidio. Del homicidio. Ah, bueno, entonces y yo decía eso. Es parte de cuando uno se desvía al tema, entonces pierde el hilo conductor, porque ya de todas maneras el cerebro ya ha trabajado Diferente. Entonces yo puse una foto del estadio viejo, no lo habían todavía remodelado, del estadio viejo, el Atanasio en un clásico lleno y los alrededores. Yo le dije, miren, los muertos que hemos tenido, ya se los grafiqué. Entonces la gente ya entendió el problema. Aquí eso era un problema. Eso hoy en día amanece 6 muertos y salen el colombiano. Los muertos en la morgue, porque yo iba todos los días a dar clases. Estaban en el piso porque no cabían en las 32 camillas. Entonces era una carnicería. Bueno, muy bien, gracias a Dios ha bajado y esa es la tendencia. Y lo nuevo, fue lo que leí hace poquito día, pero no vi la estadística, no la traje, no la he consultado, de que los accidentes se están acercando. O sea, la brecha se está siguiendo. Las preguntas, yo voy a sacarlos ahora, porque es como la introducción para que no se me vayan a marear cuando salgan.
Y la muerte por accidente, vea que están subiendo, ¿sí ven? Entonces la brecha se está cerrando. Siguiente. Estamos pareciendo a los países más avanzados. Las lesiones por accidente de transporte, lo de la moto, por eso preguntaban a los motociclistas. Yo les tengo gran aprecio y gran miedo. El 80% son la motocicleta. Yo creo que aquí está, el peatón no está aquí, pero seguiría el peatón y arrollado por los motociclistas. Miren, nosotros, yo les voy a decir una cosa, a mí me choca mucho la mentira, pero en medicina y en la ciencia la medicina es inaceptable. Hay una mentira piadosa, en la ciencia es. Entonces yo soy muy, aquí no tenemos estadísticas confiables en Colombia. Estas son las últimas del Instituto Nacional de Medicina Legal. Entonces son acercamientos. Y realmente tenemos un déficit, a diferencia de otros países que no cuantificamos bien los problemas. Entonces siguen después los de la bicicleta. Entonces serían motos con el acompañamiento, bicicletas, automóvil campero y las busetas. Siguiente, parecía la moto. Bueno, pero los segundos de accidentes de tránsito son los de la moto, los peatones y después sigue la bicicleta. Ok. Bueno, en el año 2000 hubo 5 millones de personas en el mundo que perdieron la vida por el trauma. Y con el cáncer y las enfermedades cardiovasculares son las enfermedades más frecuentes del ser humano en el mundo. O sea que el 70% de las enfermedades están en estas tres. Bueno, entonces los años de vida perdida, miren que el trauma es muy grande en comparación al cáncer, son casi lo mismo que juntando el cáncer con cardiovascular. Siguiente. Y el costo, ni se diga. Siguiente. Esta es una gráfica muy desactualizada, pero nunca he podido encontrar una actualizada. Es del año 2000. Entonces les dice, el trauma es menos frecuente en Norteamérica, y eso que allá dan plomo con las armas. Y Europa, la China y Australia, el mundo occidental, es el que menos trauma tiene. Después seguimos nosotros, que es América Latina y unos países árabes y orientales con Indonesia. Después siguen los países africanos y la India. Y por último, y por último, la Unión Soviética. Es una repartición del trauma mundial. De modo que si yo les pregunto cuáles son en el continente los últimos continentes que no tienen mayor trauma, que tienen que contestar. Con esa grafiquita contesta. Siguiente. Esta es una definición de trauma del doctor Baker, que se dice que es una lesión mortal a nivel orgánico resultando de una exposición aguda a un tipo de energía mecánica, térmica, eléctrica, química o radiante en cantidades que exceden el umbral de la tolerancia fisiológica. Por ejemplo, en el desarrollo de la humanidad fue importante el fuego, porque le sirvió como herramienta para defenderse, para protegerse del frío y para cocinar las proteínas, las carnes, y eso hizo que se absorbieran mejor, fuera más variada y creciera el cerebro. Siguiente. Un nuevo concepto que quiero que les quede claro. Los accidentes no existen. Hay un concepto nuevo. Si Martiniano caminando aquí se resbaló o eso estaba mojado o mis zapatos no tienen suela antihigienizante. Hubo una niña que se fue a tomar unos roncitos con unos amigos, llegó a las 2 de la mañana, sucedió en Medellín, todos son hechos en Medellín. Se le había olvidado la llave, vivía en un séptimo piso, entonces del balconcito de la escalera ya no quedaba sino un paso, estaba la ventana abierta. Ella dijo, no voy a despertar a mis papás, a nadie, o no le abrían, yo no voy a seguir la historia. Pues ella muy linda fue a entrar por la ventana, séptimo piso. Es un accidente, ¿no?
Hace 8 días, una familia, ustedes vieron las noticias, pasen la mano, ¿quieren leer? Ah, bueno, ustedes leen el periódico en el celular. Una familia colombiana, 2 mellizas, que creo que estudiaban medicina. Bueno, el papá y la mamá iban por una autopista yendo 60 millas por hora, son más o menos 100 kilómetros, 60 millas por hora, y venían otros manes regresando. Ellos iban regresando con una separación. La autopista americana hay separación, aquí las 4 leyes, aquí no han hecho nada. Y el carro, ellos venían, y el carro de estos que venían bebiendo, 2 manes, 2 amiguitos, se les metió y se estrellaron a 60 millas por hora y murieron los 6. Eso fue noticia. ¿Fue un accidente o era evitable? Era evitable, porque estos señores no tenían que venir tomando licor. Para estos, la familia, que sucumplieron los 4, para ellos sí aceptemos que sí fue un accidente, pues ellos no cumplieron ninguna norma. Entonces, hoy en día se dice que casi todos los accidentes son falta de prevención, de precaución. Ojo con eso, ustedes tienen padres todavía jóvenes, ustedes son jóvenes, pero los pisos mojados, y es una forma de morir. El ser humano, la gravedad es determinante en la evolución del planeta, y el ser humano tiene siempre la acción de la... ¿Están hablando? Bueno, muy bien. El ser humano se cae mucho. Ustedes jóvenes se caen menos. Y si se caen, con consecuencias menores. El mayor tiene consecuencias mayores. Pero casi siempre se mira, aunque yo tengo que tener escuela antitética. Por eso me mantengo de tenis, ¿lo ven? A mí me dicen, no, pero no tengo que mantener tenis. Como yo soy muy viejito, me gusta caminar mucho. La seguridad, ese tema. El concepto de accidente ha cambiado, es una falta de precaución. Siguiente, falta de atención. Los traumatismos son una epidemia desatendida en los países en desarrollo. Es cierto. Aquí el sistema de ambulancias ha mejorado con lo de él, pero todos los sistemas de urgencias de aquí son deficientes con respecto a los países desarrollados. La atención médica, el triaje, la atención inicial, la remisión al hospital, la atención en el hospital, y si no tiene PS, todo el desastre. Ocasiona más de 5 muertes al año, una cifra aproximadamente igual, oigan pues, a la que en el mundo juntadas está el SIDA, el VIH, que ha mejorado sensiblemente, ya esto se considera que es una enfermedad crónica, la malaria y la tuberculosis, 5 millones de personas. Siguiente. Entonces, la mortalidad desde el punto de vista de salud pública es el principal indicador de magnitud del trauma. Los años de vida perdidos, los años de vida ajustados por incapacidad son muy grandes y afectan a la economía de todos los países. Se considera que el trauma es la tercera causa de la mortalidad en el 2000 y va a ser la misma en el 2020. O sea, lo que estamos haciendo aquí, el trauma nunca va a desaparecer porque el ser humano es conflictivo, porque nosotros tenemos muchos problemas de todas maneras. Y con ese loco de trono arriba en cualquier momento podemos coger. Afecta entre la edad productiva y hay una prevalencia de 2 a 1 entre nosotros, en hombres como mujeres, pero cuando es trauma en general, pero cuando son homicidios, matan 10 a 12 hombres por una mujer. Claro que últimamente le ha dado por matar mujeres, ya le pusieron una mujer feminicidio y yo no sé por qué tienen que matarlas. ¿Cuál es el placer? Siguiente. La que tiene el lapicero mexicano. ¿Cómo te llamas? Al tablero.
Vale, voy a dejar el pastel. Vos, haz el tablero. Yo les muestro. A ver, el que no quiera venir a mis clases, tranquilo. De pronto vienen 4 o 5 y me echan, pero no hay problema. Pero yo aquí les traigo cosas, coreografías y cosas que no están en el libro. Y yo hablo de experiencias también personales. Entonces, tengan en cuenta eso. Bueno, de 100 pacientes que tienen un trauma, ¿qué es esta clasificación? ¿Qué leyó usted sobre la clasificación trimodal de la muerte? O sea, la forma de morir en el trauma, ¿cómo es? Que se dividía en 3. La primera era desde el minuto 0 hasta la primera hora. La segunda era de la primera hora hasta las 4. Y la tercera de 4 en adelante. En la primera era en la que más morían, entonces se clasificó como la hora de oro. Hasta ahí va bien. Hasta ahí va bien. No, hasta ahí va, no, ya no vas. ¿Qué es ahí? El 50%, como dice, ¿cómo es el nombre? Lady, el 50% se mueren ahí mismo en el sitio del trauma o a la hora. Esos son unos traumatismos, una energía cinética que se libera, que eso es incompatible con la vida. Se mueren en una hora. Se pueden morir en la puerta del quirófano o en la puerta de urgencia del hospital más tecnológico y con mejores médicos del mundo y se mueren porque son lesiones graves, arrancamiento de aorta, de vena cava, trauma encefalocraniano, secciones del tallo cerebral. Entonces, ahí no hay hora, ahí no hay que aplicar nada. ¿La hora qué? La hora de oro. No. Yo creo que en el libro, y es culpa mía, hay algo que no está inadecuado. No lo dice que está inadecuado en donde está. Ahí no hay nada. Se mueren. Y uno se muere como ser vivo, como se muere una cucaracha. Uno lo que debe morir más fácil una cucaracha. 50% nada. 30% en las primeras 4 horas. Ahí sí es importante. Y ahí es donde uno sí puede hacer algo. Y la hora de oro es. Bueno, muy bien. Y posteriormente, las bacterias. El paciente está saliendo de la cirugía convaleciente, una infección. Entonces, 50 mueren en el sitio del trauma. Gracias. Quedas invitada porque no tengo un hilo con todas. Mañana, el viernes, la clase se vuelve más dinámica y más participativa. 50% son lesiones esencialmente mortales. El 30% se muere en las primeras 4 horas. Siguiente. Después de la gravedad del trauma, el factor más importante de sobrevida es la atención médica oportuna en este lapso, denominada la hora de oro. Otro factor importante fuera de la magnitud del trauma y de la atención es la edad. La edad. No es lo mismo, ¿cómo te llamas? Vanessa. Que Vanessa, radiante de vida y de energía, sufra un trauma comparado con que yo sufra el mismo trauma, la misma energía cinética. Su organismo tiene una respuesta biológica muy diferente a mí, que ya soy un mayor. Es diferente. La edad. Entonces, factor más determinante de la trama es la hora de oro, y disminuyó la mortalidad. Eso lo descubrió Adam Cohen, que la mortalidad de ese 30% disminuyó una tercera parte porque tuvieron una atención eficiente y oportuna. Siguiente. Una cosa que le tiene que quedar claro, que el único factor que puede gastar tiempo en el sitio del accidente es lo primero que tiene que hacer, y es el único que hasta que no lo resuelva usted no ha hecho nada, es asegurar un control de diario.
es el control de la vía aérea. Mañana que vamos a ver shock, vamos a ver. Sin oxígeno no hay vida. La hemorragia tiene un papel causal en la mortalidad en un 30 o un 50 de los traumas, y especialmente en las muertes que son prevenibles y se presta atención inmediata. Cuando la hemorragia es interna, usted está sangrando del hígado, de la cava, del riñón, de los intestinos. Cuando la hemorragia es interna o tiene una fractura pélvica, usted, la cirugía, o sea, usted no puede reemplazar la cirugía. O sea, necesita rápidamente taponar lo que está sangrando. Si es interna. Siguiente. Pero si es externa, se puede hacer muchas cosas. Ahora hablamos de eso. Este doctor se llama Dennis Spinner, en los años 60 y pico. Él era un doctor muy prestigioso, tenía platica, tenía su avionetica, y se fue con la familia a pasear, tuvieron un percance que aterrizaron en un sitio rural en los Estados Unidos. Llegaron pues al pueblito y se dio cuenta este doctor que le murió la esposa de sus 4 hijos, que tuvieron heridas muy graves. Y este doctor que trabajaba en trauma y era muy famoso, se dio cuenta de que los médicos no estábamos educados, ni nos habían preparado para atender pacientes con traumas graves. Entonces este señor viene y se inventa un curso que se llama el ATLS famoso, los médicos generales lo hacen, es un soporte avanzado vital en el trauma. Siguiente. Y también se hace el prehospitalario, no solamente el hospitalario, sino el prehospitalario, el soporte avanzado en trauma prehospitalario, y demostraron, no se ve bien, que disminuyó la mortalidad por mejorar con estos cursos y los criterios de los médicos para atender pacientes con trauma. Siguiente. Y este médico famosísimo, cirujano del siglo XIX, dijo algo muy importante y yo sigo creyendo. Eso es para los que crean en el destino. El destino del herido está en manos de quien hace la primera cura. O sea, el que primero atiende, si sabe y lo hace bien, Dios. Es una frase de ese cirujano. Bueno, ¿quién es bueno para la física? Y leí yo sobre los... De la cinemática del... Sobre los... Bueno, siga. ¿Cómo te llamas? Pero más bien la pregunta yo no sé cómo formular, pero es que en esta foto se ve la vamos a cinemática. revolver un poquito el tema y yo lo veo que están como durmiendo. No.